Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL de Heart Killers basados en el libro. Y como no encontró nada fuera de lo normal, estaba medio convencido de que Khan no era un informante de la policía. La otra mitad de él se preguntaba en secreto si Khan no sería un informante cauteloso, que evitaba el uso de dispositivos electrónicos para evitar fugas de información y confiaba en cambio en la comunicación cara a cara. Bison volvió a guardarse el teléfono en el bolsillo del pantalón después de saciar su curiosidad con la información que había encontrado. Además de buscar indicios de que Khan pudiera ser un informante de la policía, también comprobó en secreto si Khan estaba chateando con alguien más aparte de él. Parecía que Khan no le hablaba a nadie más que a él mismo. Eso era un poco más atractivo. Había estado sentado en la sala de tatuajes por un corto tiempo, cuando el rico aroma del café se dispersó por el aire. Justo cuando el joven alto y atractivo entró con una bandeja de café. ¿A qué hora sueles abrir la tienda? Por la tarde, respondió Khan. ¿Te estoy molestando viniendo a esta hora? Sí, eres tú. ¿Cómo podrías molestarme? Por cierto, ¿cómo te va? ¿Te gusta alguno de los diseños que están en exposición o hay alguno en particular que te llame la atención? Los diseños de esta sala son todos míos. ¿Hay alguno que te guste? Puedo usarlo como guía para diseñar algo nuevo para ti. Lo he pensado y creo que quiero hacerme un tatuaje de un gato. Aquel al que alimentas regularmente. Sí, por si algún día no estoy, me gustaría tener algo que me lo recuerde. Hablas como si fueras a desaparecer en algún lugar. Bueno, nunca se sabe, ya te lo dije, me muevo mucho. Bison se levantó de la camilla de tatuajes y se acercó a donde Khan estaba sentado en una silla diseñada para artistas. Colocó la bandeja de café sobre la mesa de cristal a su alcance. Bison levantó la taza de café recién hecho para beber un sorbo, disfrutando del vapor que se elevaba por encima del borde. Si te mudas, ¿podrías dejarme saber tu nueva dirección? ¿Por qué querrías saberlo? Sabes que me gustas, ¿verdad? Si sé tu nueva dirección, puedo ir a visitarte, pero si es posible, no te muevas del lugar. Al principio, Khan pensó que simplemente estaba siendo amable, pero cuando dijo que no quería que Bison se mudara, se dio cuenta de que no era solo una charla ociosa, realmente se sentía así. No quería que Bison desapareciera ni se alejara de su vista. Esos pensamientos eran peligrosos. Miró a Bison, que estaba de pie frente a él. Su gato travieso dejó la taza de café en la bandeja y lo miró profundamente a los ojos, que tenía un significado especial. Khan notó que Bison sonreía, pero era una sonrisa diferente a cualquier otra que solía usar. ¿Hasta qué punto puedo confiar en tus palabras, Khan? No sé hasta qué punto puedas confiar en mí, pero contigo siento que eres diferente. No eres como ninguna otra persona que he conocido, y como no eres como nadie, eso me interesa. ¿Qué debo hacer con alguien que me emborrachó y luego me hizo algo indecente en el baño del bar? Sobre eso, debería haber algún castigo, ¿no crees? Bison se cruzó de brazos e inclinó la cabeza, contemplando el rostro bien definido de Khan. Decidió dejar de lado por ahora los pensamientos sobre los informantes de la policía, ya que la cercanía que habían experimentado durante estos dos encuentros le había hecho recordar muy bien la sensación que le produjo Khan. Quería tener relación con Khan. Para él, tener el encuentro le ayudaba a aclarar su mente. Le ayudó a aclarar su mente y esos días no quería hacer nada con nadie más que con el chico que tenía frente a él. ¿Con qué me vas a castigar? Voy a hacerte algo indecente en esta cama de tatuajes. Suena como que voy a ganar algo con esto, no sé. Entonces te golpearé. No pienses que lo haré en broma. Te golpearé tan fuerte que te dolerá. Un pequeño juego de roles sería emocionante.
Si te gusta, entonces intentémoslo. Bison descruzó los brazos, extendió la mano y agarró el pálido cuello de Can, apretándolo levemente antes de empujar su hermoso rostro hacia arriba. Can tragó saliva con fuerza y emitió un sonido perceptible cuando miró finalmente a Bison. En el pasado, la mirada de Bison había sido gentil, pero ahora lo miraba con los ojos de alguien que tenía el control. Su estómago estaba revuelto, pero sentí una sensación que aceleraba su corazón. Si te duele demasiado y no puedes soportarlo, tienes que decírmelo. Palabra de seguridad. ¿Qué debería decir? K no se le ocurrió nada. Hizo una pausa por un momento antes de responderle a Bison. Café, ¿te parece bien? Claro, solo recuerda lo que tienes que decir.